Lo primero que debemos hacer es retirar la bandeja que se encuentra en el baúl. De esa manera tendremos acceso a la tapa de la bomba. Debemos retirar el asiento trasero, quitando el tornillo que se observa en la figura de 10 milímetros. Ya cuando lo quitamos podemos tener acceso al espaldar. Retiramos el tornillo de 10 milímetros que se observa y alamos el espaldar en la parte lateral hacia arriba. De esta manera vamos a tener acceso a otro tornillo en la parte del espaldar, en la parte central. Ahora debemos retirar 4 tornillos de la platina que se observa en la figura. Estos 4 tornillos son de 12 milímetros. Se retira la platina y tenemos acceso a la tapa metálica que cubre la bomba de combustible. Retirando esta tapa tenemos acceso y podemos retirar el conector número 1 y las mangueras 2 y 3 que se observan en la figura. Esta marca se debe tener en cuenta para cuando se ensamble de nuevo. Esta otra marca también es muy importante, ya que nos da la posición de la unidad de la bomba y no tener fallos en la marcación del combustible. Retirando conector y mangueras, podemos instalar la llave para retirar la tuerca que asegura la bomba de combustible. Observamos la tuerca desmontada y un empaque superior que lleva la unidad de la bomba. Extraemos la unidad de la bomba de combustible. A la izquierda, en la flecha roja, se observa la nueva unidad del filtro y a la derecha la bomba completa. Para soltar estos pines se deben utilizar un destornillador de pala pequeño haciendo presión. Retiramos los conectores que se observan en la figura señalados, el conector de la bomba de combustible. Observamos la unidad del filtro ya desmontada de la base, el tamiz de la bomba. Retiramos un pin para soltar una manguera que entra a la bomba. Ese pin es el que se observa en el círculo rojo. Retiramos la base del regulador de combustible. Retiramos un anillo plástico que es una base para un cable antiestática. Estos O-ring resaltados con las flechas verdes deben ser cambiados y el buje resaltado con la flecha roja. Se reemplaza los anillos plásticos para instalar el cable antiestática. Instalamos el regulador y la base nueva. Otro cable antiestática que lleva la base. La flecha roja señala la entrada a la bomba y la flecha verde la salida de la bomba. En la parte señalada va incrustada la salida de la bomba. Debemos reemplazar el buje y el O-ring que se ven señalados con las flechas roja y verde. Debemos empujar en el tamiz para asegurar la bomba a presión. Se debe instalar el soporte de seguro de la bomba. Se deben rutear los cables por los sujetadores del filtro. Observamos la unidad del filtro de combustible ya puesta en la base de la bomba y en la flecha azul podemos observar el medidor de combustible. Todos los cables ruteados debidamente. Se instalan los conectores de la bomba y del medidor de combustible. En este punto la unidad ya está lista para ser instalada en el vehículo.